Para que una aerolínea sea exitosa es necesario que nuestros aviones estén bien diseñados. Por eso podemos hablar de diseño industrial. También es interesante que el confort se dé dentro de nuestras cabinas. Por eso es interesante hablar del diseño del hábitat. ¿Y por qué no? Que nuestra tripulación luzca realmente elegante. Por eso es interesante hablar del diseño de indumentaria. Finalmente, que nos encuentres en redes, carteles y publicidades con la mejor y más atractiva imagen. Por eso es interesante hablar de diseño gráfico. Por todo esto, pasajeros y pasajeras, Aerolínea Cultural anuncia su escala en la Escuela de Diseño en el Hábitat. Seguimos en Aerolínea Cultural, seguimos en la 99.7. ¿Cómo embarcás? Súper fácil. ¿Tenés radio? ¿Vos tenés radio? Sí. Ponés FM 99.7 y ya estás viajando. La otra, www.aire99.com.ar, y si no te bajas la app Aire 99 y escuchás desde donde estés y haciendo lo que estés haciendo. Ya la habíamos anunciado, la EDH está acá. La arquitecta, la diseñadora, la docente de la EDH, de la Escuela de Diseño del Hábitat, Victoria Aguado, está sentada, relajada, con el cinturón bien abrochado. Así que bienvenida, Victoria. Bueno, muchas gracias, Caro. Gracias por la invitación. Bueno, acá estamos para charlar de lo que vos consideres importante, acá en la enseñanza del diseño en la región. Bueno, hablábamos que hace muchísimos años que estás en la escuela, más de 20. Arrancaste en la gestión Lili Salvo, que le mandamos un beso enorme, y continuaste con el legado Fede Mendoza. Claro, sí, en realidad yo llego a la región más o menos en el año 80. Bueno, me trae mi actual marido acá a la zona. Él era de acá y bueno, también del área de la arquitectura, del diseño, y bueno, trabajé un tiempo en el estudio con él, pero realmente al principio se hacía difícil los dos con el mismo trabajo. Yo ya había trabajado muchos años en la docencia en Buenos Aires y bueno, me crucé con Liliana. En un momento queremos saber ese cruce. Bueno, me invitó nos cruzamos, digamos, a través de actividades de la arquitectura, y me invitó a participar y a pertenecer a la escuela. Yo en ese momento acá le daba clases en secundario, también di muchos años en primaria, pero en Buenos Aires, más que nada en el área de dibujo. Como vos dijiste, yo estudié medio el camino que a veces hacen los chicos de la EDH. Yo estudié primero diseño de interiores y después seguí con arquitectura. Estaba entusiasmada con seguir las otras carreras de diseño, pero bueno, me vine para acá y también empecé otras actividades, y aparte de ser ama de casa y tener la familia. Claro, así multitasking. Claro, sí, como todas. O sea, ¿qué más querías? Dar clases, arquitecta, diseñadora, ama de casa. Un montón. Como todas. Un montón. Así que bueno, empecé con Lili hace muchos años ahí en la escuela. Era muy interesante, siempre fue interesante el proyecto que ella planteaba, de una enseñanza de diseño integral. Hoy eso está en boga, y realmente era muy interesante la visión. Y en primer año un poco es donde más se ve esta conjunción de las 4 carreras, porque nosotros tenemos todos los alumnos, claro. No los tenemos, como pasa en los años subsiguientes, separados por áreas, porque justamente lo que tratamos de introducir a los chicos es en el conocimiento del proceso de diseño. ¿Qué es el diseño en realidad? Varias cosas me aparecen ahí, ¿no? Por un lado, esta mirada, esta visión, que yo creo que hay que anclar ahí, ¿no? En lo que es una visión y lo vanguardista que fue Lili,
porque estamos hablando de 30 años atrás, Sí. bueno, vos hace un poco menos, pero 22 años es un montón. Tener esa mirada hace 20 años atrás, 30 años atrás, era un montón. Realmente tenías que mirar el futuro con la bola de Sí. cristal, ¿no? Sí. Porque recién ahora está empezando a circular esta idea del diseño integral y como con otra mirada y otro concepto. Pero en aquel entonces era como recontra Sí. vanguardista. Muy innovador. Eran años de cambio porque yo también lo viví en la facultad. Yo estudié en Buenos Aires, más o menos la época, unos años antes que Federico, pero por ahí porque antes había hecho la otra carrera. Y bueno, había como esta necesidad de empezar a mejorar el medio ambiente, el hábitat, el diseño, aparecían nuevos productos, se abrían muchas ventanas y lo que sí creo que fue muy valiente por parte de Lili fue en una región empezar, ¿no? con este proyecto que primero por ahí era más pequeño, como ella contaba, pero que bueno, que fue creciendo y hoy es la escuela que ascendía con un montón de alumnos incorporando carreras, porque cuando empezábamos el diseño de indumentaria no estaba. No estaba. Yo digamos, viví junto con Lili todos esos cambios, o sea, Claro. hubo que adaptarse, hubo que incorporar cosas, hubo que incorporar materias, porque antes era otro programa. Claro, redefinir planes de estudios, ¿no? Sí, redefinir Currículas y currículas, orientaciones sí. y demás. Sí. Y además marcabas otra cosa que tiene que ver con esto, que el primer año, cuando llegan todo el alumnado, ¿no? Que son recepcionados por la escuela y que no hay diferenciación todavía entre las 4 carreras Claro. que se están dictando: diseño industrial, diseño gráfico, diseño indumentario y diseño en el hábitat. Pero pensaba en esa transición, ¿no? De chicos que salen de una secundaria, primero en la transición de los chicos que salen de la secundaria y llegan a una instancia superior, ¿no? Donde empiezan a jugarse otras variables, hay que poner en juego otros recursos, otras habilidades. Eso por un lado. Y por otro lado, la diferencia entre los chicos que llegaban, las chicas que llegaban hace 20 años atrás y los que llegan ahora. La generación de cristal. ¡Chan! Chan, chan, chan. ¡Chan! Mira, como docente creo que nosotros siempre nos adaptamos y tenemos la suerte de trabajar con grupos que van cambiando. Entonces también el aprendizaje es mutuo. Uno va aprendiendo con ellos, va tratando de transmitirle, digamos, las experiencias, los conocimientos, los conceptos que uno tiene y te vas ayornando y te vas manteniendo con los chicos. Obviamente antes por ahí eran grupos más reducidos, era gente que por ahí no había realizado esa carrera en su momento. Y la quería realizar en diferentes etapas. Hoy por ahí hay un porcentaje mayor de chicos que sale del secundario con esta idea de involucrarse en este mundo que es tan visual, tan lleno de comunicación, de redes, entonces es muy atractivo para ellos. Y bueno, un poco en primer año también hay que prepararlos y contarles en qué consiste el diseño, ¿no? Porque el diseño no es solo el objeto atractivo visualmente, ese objeto que ellos utilizan y les gusta, sino que justamente el diseño implica todo un proceso de prefiguración mental. ¿Cómo se enseña el diseño? En esto que hablas del proceso, de las metodologías. Bueno, nosotros en el primer año, como tenemos los 4 juntos, los 4 grupos juntos, empezamos sobre todo a partir de una introducción a lo que sería el lenguaje visual. Hoy en día nos manejamos con la imagen. Totalmente. Entonces, muchas veces, así como aprendimos a leer y escribir, porque necesitábamos comunicarnos, tenemos que aprender a decodificar una serie de imágenes, de elementos formales, figuras, colores, formas, ubicaciones en un espacio gráfico y ver qué transmiten, qué nos están diciendo, qué significado tienen, porque si no,
es muy factible también manipularnos a través de la imagen, ¿no? Tal cual. Entonces, bueno, hacemos como una pequeña introducción. También Gachi, que es del área gráfica, ella da como un seminario de una materia de semiología. Y nosotros a partir de ahí los introducimos también en el mundo de las formas. O sea, vamos pasando de lo figurativo un poco a la abstracción, a ver cómo se componen con esas formas, cómo las podemos trabajar, cómo las podemos vincular. Y a partir de ahí empezamos a enseñarles lo que sería el proceso del diseño, lo que conlleva un proceso de diseño. El proceso de diseño no es tener una idea listo y ya lo solucioné, brillante, claro, o voy a hacer algo que me gusta, sino que el proceso de diseño es un trabajo muy interesante, muy atractivo, pero en el cual hay que primero investigar, observar, cuestionarse. También hay que tener en cuenta lo que nos está pidiendo el cliente, porque una de las cosas más importantes del diseño es que hay que dar respuesta a necesidades, y necesidades concretas, necesidades de hábitat, espaciales, de comunicación, de objetos, de uso, y hay que hacerlo de manera consciente. Hay que saber las implicancias que después conlleva el diseño, porque estamos diseñando para una sociedad, no estamos diseñando para uno solo. Claro, estamos para el marciano de Marte, claro, que no sabemos qué pasa ahí. Sí. Pero pensaba esto, ¿no? Si bien la escuela se concibió con esta mirada ecológica, sustentable, insisto, absolutamente innovador, un concepto absolutamente innovador para hace 30 años atrás. No solo eso, sino que además en un lugar que, a ver, viste que Argentina es Buenos Aires. Ya está. De hecho, es lo que hoy decimos Cava, pero ya, antes era capital. Claro. Porque los que estábamos en La Plata o en Luján, o sea, no pertenecíamos a Argentina, ¿viste? Entonces, digo, en un lugar tan alejado de esta centralización, con una mirada tan vanguardista, era un doble desafío, ¿no? Sí. Y si bien se concibió desde este lugar, hoy me parece que estamos atravesados por este requerimiento. Ya no es más una opción, no es más una elección el que, bueno, voy a ser sustentable. ¿Sí? Bueno, capaz que además en este objeto que voy a diseñar puedo pensar en que no contamine el planeta. Hoy hay un requerimiento, hoy hay una exigencia. Hoy está la mirada puesta también en ¿qué vas a hacer? ¿Y por qué lo vas a hacer? ¿Sí? Y un gran cuestionamiento, por ejemplo, de, si vamos a indumentaria, de estas marcas, ¿no? De compro, uso y tiro. Claro. Con todo lo que eso implica. Bueno, por eso yo creo que es importante que los chicos en primer año empiecen a tener claro cuál es la verdadera función, cuál es la importancia del diseño. El diseño no es solo producir para para contener una rentabilidad económica. El diseño, la función real es mejorar nuestra condición de vida. Entonces, bueno, sí hay que lograr que ellos sean conscientes del impacto de su diseño, que cuesta, digamos. Claro. En primer año te diría que todavía estamos festejando la secundaria. Arrancando, viendo, organizándose con los tiempos, viendo que lleva mucho tiempo, que resolver un proyecto implica esto que decíamos antes, investigar, que es una etapa que ellos a veces la pasan por alto, que es sumamente importante, conocer los antecedentes, manejar los conceptos, saber cómo uno puede sintetizar todos los aspectos que conlleva un diseño, que son aspectos socioculturales, ¿no? Esto que vos decís, total, tener en cuenta, aparte, innovaciones tecnológicas que aparecen o no, la región, el lugar. ¿Qué elementos vos tenés a mano para poder dar una respuesta acorde? Y ahí es donde interviene la creatividad. Por eso tenemos
por una parte es atractiva porque tenés un montón de materias y de ciencias exactas, ciencias sociales, el arte, que también, obviamente, porque tiene que ser estético, tiene que ser agradable, tiene que atraer. O sea, toda esta diversidad de factores son los que los chicos empiezan a descubrir y ver que los tienen que, de alguna manera, sintetizar claro, en además, un objeto, producto, y entonces no se hace tan sencillo. Y creo que, bueno, ya cuando ellos empiezan a cursar el segundo y el tercer año, empiezan también a ver estas otras implicancias que tienen que ver con la sociedad en la que a ellos les toca actuar hoy, ¿no? Que es la diversidad, la sostenibilidad, la accesibilidad, todos estos elementos importantes que hoy en día, como decís vos, empiezan a ser imposibles de obviar, de no tener en cuenta a la hora de querer dar una respuesta. Por eso creo que, digamos, como decías vos, la escuela, al igual que el diseñador, tal vez porque éramos diseñadores, arquitectos de diferentes áreas, ¿no? Porque también es multidisciplinario un poco el diseño, tiene como esa mirada de permanentemente tener que actualizarse, ¿no? A ver, yo soy de la época que se dibujaba claro, con el tablero. Hoy en día, viste, los chicos dicen, es necesario tener un tablero porque es casi como un elemento de museo. Claro, en desuso, claro, que voy a andar sentando lo ahí. Lo utilizan porque tienen que aprender las dos digamos, habilidades, ¿no? Tanto la digital como la manual. Pero bueno, todos estos cambios se van dando no solo en los chicos, en los docentes también, ¿no? Nos tenemos que ir como preparando y tener esa capacidad de decir, bueno, acá hay que cambiar, o que creo que fue un poco lo que tuvo Lili. Dijo, bueno, a ver, en la región hay esto, ¿no? Yo qué sé hacer, vengo de acá, tengo que ocupar mi tiempo y bueno, proponer, pero evidentemente ella tenía una mirada y tenía la experiencia como para detectar cuáles empezaban a ser necesidades. Estaba pensando justamente eso, ¿no? Que puedo identificar que ahí había una necesidad latente, había una necesidad, ¿no? Sí. Porque tampoco se puede imponer algo, no si no tenés la demanda. Pero bueno, tuvo ahí la perspicacia de poder, bueno, a ver, esto está pasando, esto se está requiriendo. Y pensaba también, ¿no? En este transitar de los alumnos, desde el primer año hasta el último, hasta que se reciben en ese proceso, tal como el proceso de diseño. Y sí. ¿No? Sí, uno diseña todo el tiempo, digamos, porque... A mí me encanta, y siempre lo digo, algo que dijo Gachi de Ice cuando vino, el diseño no solo es necesario, sino que es inevitable. Sí. Entonces, donde estés hay diseño. Y sí, seguro. Cuando vos cocinás, estás pensando cómo lo vas a preparar, qué elementos necesitas, cómo lo vas a organizar, si lo vas a poner, no sé, algo primero, algo después, qué otro sabor le agregás. O sea, permanentemente uno está diseñando. Por eso se la considera como una ciencia nueva, la ciencia proyectual. Es totalmente, digamos, actual, porque incluye muchos saberes. Y por eso es tan atractiva e interesante, porque tiene esta cosa para mí de que empezás a trabajar con gente de otras áreas, ¿no? Y empezás a decir, bueno, a ver, ¿cómo puedo potenciar esto? ¿Cómo puedo lograr, viste, un mejor resultado? Se da como esa convivencia de saberes, digo yo, que para mí es enriquecedora. A ver, a mí me pasó en casi todos los trabajos que tuve la suerte de tener compañeros y gente con las que establecimos un vínculo más allá del trabajo en sí. Y creo que eso pasa, ¿no? Porque si no, uno no permanece tampoco en un lugar tantos años, si no hay cambios, si no tenés esa cosa de, bueno, hoy es distinto, cada día es distinto, cada día te presenta una nueva desafío. Creo que por ahí, los que no nos hemos dedicado tanto a la parte práctica, yo me dediqué en un momento, después me dediqué totalmente a la docencia, terminó siendo como mi vocación. Eso me atrae, ¿viste? Me atrae que el grupo sea distinto, me gusta recibir a los chicos cada año y ver con qué desafío me encuentro. Y es esto que decís vos.
es inevitable. Vos vas diseñando también tu clase, tu forma de explicarles, la forma de plantear los ejercicios. Sí, y además, ¿no? Lo que te van demandando cada grupo, porque cada grupo es diferente, tiene dinámicas diferentes, tiempos diferentes, interacciones diferentes, diálogos diferentes. Entonces, digo, también eso. Y pensaba también en estos alumnos que han sido tus alumnos y que hoy son colegas que también dan clases en la escuela. Hay un montón y es lo que creo que alguna vez hablábamos, es súper gratificante ver que, bueno, digamos, lograr que los chicos descubran sus aptitudes. El diseño no es solo el trabajo práctico, también es la enseñanza, también es la docencia, también es la investigación. Tenés un montón de áreas donde podés trabajar y es un poco abrirles también ese espectro a los chicos, ¿no? Que no es solo... ellos siempre, ¿no? Uno siempre dice, bueno, esa cosa de querer realizar un producto, pero bueno, tenés una oferta muy grande. Entonces, bueno, ir descubriendo ellos dónde está su habilidad, su aptitud y lo que les gusta realmente hacer. Entonces, cuando vos ya los ves docentes y que se integran, decís, bueno, algo... Ayer te corregía y hoy mirá. Hoy estamos compartiendo la media luna en la reunión de docentes. Algo hicimos bien, sí, muchos. Bueno, Caro Jaramillo, Jaramillo, una bombona. Javier Parisi, tantos chicos que... tantos que han estado en la escuela y que, bueno, los hemos tenido del otro lado. Y pensaba esto, ¿no? Algo que dijiste, que también desde la escuela se promueve, se fomenta la interdisciplinariedad del trabajo, ¿no? Que atraviese las diferentes miradas del diseño y de otras profesiones, y esto me parece fundamental, sobre todo en este momento, en esto de tejer redes, ¿no? De poder pensar en conjunto y en complicidad, como para poder traccionar proyectos en un momento tan complejo, ¿no? Es importante tener esto que decís vos de las redes, ¿no? La contención, uno siempre arma como una red de contención que sabés que, bueno, viste, a mí mismo me pasa esto que decíamos, o sea, yo en el mundo de las herramientas digitales me costó, me ayudaron mucho de los chicos que hoy son docentes, que han sido alumnos. Entonces ese ida y vuelta es también muy, muy enriquecedor, muy, muy importante, me parece, ¿no? En la actividad. Bueno, Victoria, ¿cómo la pasó? Muy bien, muy bien. ¿Estás relajada? Ahora empezamos la entrevista. Ahora empezamos, sí, re relajada. Bueno, yo te quiero agradecer siempre la presencia de la escuela de diseño en el hábitat, de la EDH. Realmente no me canso de decirlo porque hacen un trabajo que digo, en una región como la nuestra, el tener esta mirada del diseño que aporte trabajo, que aporte acción conjunta, que aporte sostenibilidad, que aporte, que traccione también en lo económico, con proyectos, con formación de jóvenes y no tan jóvenes, me parece como súper importante. Y que además, bueno, este equipo de docentes que es, a mí Fede me decía, yo lo conozco desde hace unos años a Fede, y él siempre habla con mucho cariño, mucho amor de la escuela, es su otro hijo, ¿no? Y bueno, Fede y Sil, ¿no? Los dos. Y nada, este año que me sumé, dije, pude comprobar esto que dice siempre, que es una gran familia. Así que, y con el respeto, con la amorosidad con que siempre tratan a los docentes, a los colegas, a los alumnos, a todos. Así que bueno, yo celebro que haya este tipo de propuestas en la región, ¿no? Y que haya gente súper comprometida en la formación. Y con esta mirada. Sí, aparte de lo que decís vos, ¿no? De alguna manera el desarrollo en la región, el tener chicos que van ingresando y que se van desenvolviendo en diferentes áreas de manera idónea, de manera competente y responsable, ayuda también a empezar a generar en otras áreas un montón de avances, Tal ¿no? cual. Bueno,
nosotros que hemos estado muchos años los hemos ido viendo, de varios de los chicos. Y bueno, y a vos agradecerte también la difusión, porque es importante, no todo el mundo sabe acerca de los orígenes de la escuela, de todo lo que se hizo, del esfuerzo, de la cantidad de alumnos, así que bienvenido sea. Bueno, si estás empezando a pensar, mirá que ya estamos segunda mitad del año. Dios, ¿en qué momento pasó el 2025? Rapidísimo. ¿En qué momento? Bueno, ya pronto vienen las jornadas, ya pronto empiezan las inscripciones para el próximo año, así sí, que... jornadas, una linda convocatoria que hace mucho hace la escuela y que es importante en el museo, charlas. Vamos a tener a Fede acá pronto. Sí. Pronto, para para hablar de las jornadas. Victoria, muchas gracias por habernos acompañado, gracias por hablar con tanto amor y con tanto respeto de la escuela y de toda la comunidad que ha generado la escuela. Bueno, muchas gracias a vos, Caro. Hasta luego. Aerolínea Cultural, la única aeronave en la que podés hacer tu propio viaje.